Todo comenzó con un sonido. Nadie sabía de dónde venía, solo que estaba en todas partes debajo del mar. Una voz suave, constante, que no dejaba de sonar. Y entonces los tripulantes comenzaron a actuar raro. Sonreían, se acercaban al borde del barco, y uno por uno comenzaron a saltar al agua, como si alguien los estuviera llamando. La sirena del abismo, parte 1, el canto de las profundidades. Lo más aterrador del océano no es lo que conocemos, sino lo que ignoramos que existe. El viento gélido acariciaba el rostro de Elena Montero mientras observaba el horizonte, desde la cubierta del Nautilus Septi, un buque oceanográfico de investigación avanzada. Sus ojos, del color del mar profundo, reflejaban la inquietud que había estado creciendo dentro de ella durante las últimas 72 horas. Como jefa de la Unidad de Bioacústica Marina del Instituto Oceanográfico de Valparaíso, había pasado los últimos 15 años escuchando al océano. Conocía cada chasquido de camarón pistola, cada gemido de ballena, cada susurro de las corrientes abisales. Pero nunca, en toda su carrera, había escuchado algo como esto. Doctora Montero, los sensores han detectado otra fluctuación. La voz de Javier Soto, su asistente de investigación, la arrancó de sus pensamientos. Su rostro juvenil contrastaba con las profundas ojeras que enmarcaban sus ojos. Nadie había dormido bien desde que comenzaron a registrar la frecuencia. Elena siguió a Javier hasta el laboratorio principal, donde las pantallas mostraban gráficos de ondas sonoras pulsantes como si fueran los latidos de un corazón enfermo. La frecuencia era tan baja que rozaba los límites de la percepción humana, un infrasonido que más se sentía en los huesos que se escuchaba con los oídos. ¿Cuándo comenzó esta nueva emisión?, preguntó Elena, ajustándose las gafas, para estudiar mejor los patrones. Hace exactamente 23 minutos, y hay algo más. Javier manipuló los controles y amplió una sección específica del gráfico. La frecuencia está cambiando. Ya no es constante. Parece adaptarse. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Adaptarse? ¿Como si estuviera aprendiendo? ¿O como si estuviera intentando comunicarse?, murmuró Javier. Un silencio pesado se apoderó del laboratorio, interrumpido solo por el suave pitido de los monitores y el rumor distante de las olas golpeando el casco del buque. Señora, hay otra cosa que debería ver. Carmen Vega, la oceanógrafa física del equipo, les hizo señas desde su estación. Estamos recibiendo datos de los drones submarinos y, bueno, mírelo usted misma. En la pantalla de Carmen, imágenes térmicas mostraban corrientes anómalas emergiendo simultáneamente de múltiples fosas abisales del Pacífico. El patrón de movimiento era antinatural, ondulante, casi hipnótico, como si el agua misma estuviera danzando al ritmo de la misteriosa frecuencia. Esto contradice todo lo que sabemos sobre hidrodinámica, susurró Carmen, su voz temblando ligeramente. Es como si el agua estuviera comportándose como un organismo vivo. Elena intentó mantener la compostura científica, pero sentía como la inquietud se transformaba lentamente en miedo. Algo estaba despertando en las profundidades del océano, algo para lo que la ciencia no tenía explicación. Doctora Montero, la voz del capitán Herrera resonó a través del intercomunicador. Tiene una comunicación urgente desde el Centro de Alerta Temprana de Tsunami en Honolulu. Elena tomó el auricular, consciente de las miradas tensas de su equipo. Habla, la doctora Montero. Elena, soy Richard Nakamura. La voz de su colega y antiguo mentor sonaba extrañamente tensa. Estamos recibiendo informes de barcos a la deriva. Más de 30 embarcaciones en las últimas 12 horas. Los tripulantes. Hay algo mal con ellos. ¿A qué te refieres con mal?, preguntó Elena, sintiendo cómo se le formaba un nudo en el estómago. La Guardia Costera los describe como no responsivos pero conscientes. Están despiertos, Elena, pero no reaccionan a estímulos. Solo miran hacia el agua. Y muchos tienen la misma expresión, una sonrisa. Elena intercambió una mirada con Javier, quien había palidecido visiblemente. Richard, necesito que compares la frecuencia que estamos monitoreando con los patrones cerebrales de esos tripulantes. Tengo una teoría. Ya lo hicimos. La voz de Richard se quebró ligeramente. Es una coincidencia casi perfecta con el estado teta profundo, el tipo de ondas cerebrales que se observan en estados de hipnosis profunda o justo antes del Elias-Ponis, sueño REM. Pero hay algo más, Elena. La frecuencia está cambiando, está evolucionando. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena.
Lo que fuera que estaba emitiendo esta señal no solo estaba afectando a los humanos, estaba aprendiendo de ellos. ¿Has oído hablar de los incidentes con los pilotos?, continuó Richard, su voz cada vez más baja, como si temiera ser escuchado. ¿Qué pilotos? 3 aviones comerciales han reportado comportamientos erráticos en sus tripulaciones en las últimas 24 horas. Un copiloto intentó descender a ras del océano durante un vuelo transpacífico. Cuando lo contuvieron, solo repetía una frase, una y otra vez. Elena cerró los ojos temiendo la respuesta. ¿Qué decía? Ella está cantando para mí. Me está llamando a casa. La comunicación se llenó de estática por un momento, como si algo interfiriera con la señal. Cuando la voz de Richard volvió, sonaba diferente, distante, casi soñadora. Es hermoso, ¿sabes? Cuando finalmente lo escuchas con claridad, como regresar al vientre materno, como volver al principio de todo. Richard, ¿de qué estás hablando? Un largo silencio. Luego, una risa suave, inquietantemente pacífica. Deberías venir al agua, Elena. Deberías escucharla cantar. La comunicación se cortó abruptamente. Con las manos temblorosas, Elena dejó el auricular. Su mente científica luchaba por encontrar una explicación racional, pero algo más primitivo dentro de ella, algo que reconocía el peligro ancestral, le gritaba que huyera. Necesitamos aumentar nuestro blindaje acústico, dijo finalmente, su voz recuperando firmeza. Y necesitamos entender qué diablos está pasando ahí abajo. 3 horas más tarde, el Nautilus Stepney desplegaba su equipo más avanzado. Un sumergible de aguas profundas llamado Hermes, capaz de descender hasta las trincheras más oscuras del Lechisiento océano. Elena había decidido liderar personalmente la misión de reconocimiento, acompañada por Javier y por Miguel Reyes, el piloto del sumergible y veterano de innumerables inmersiones. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó Javier mientras se preparaban en la cámara de lanzamiento. Si lo que sea que está causando esto puede afectar a las personas a través del sonido, por eso llevaremos protección auditiva experimental, respondió Elena, señalando los sofisticados audífonos desarrollados originalmente para proteger a los soldados de armas sónicas. Bloquearán específicamente las frecuencias que hemos identificado. Lo que no dijo fue que si la frecuencia seguía evolucionando, adaptándose, ni siquiera estos dispositivos podrían protegerlos por mucho tiempo. El descenso al abismo fue como sumergirse en un sueño cada vez más oscuro. A medida que el Hermes se hundía, los últimos rayos de luz solar se desvanecían hasta que solo quedaba la iluminación artificial del sumergible, creando un pequeño mundo de luz rodeado por un infinito de oscuridad absoluta. 7.000 metros. Y descendiendo, informó Miguel, su voz profesional controlada. Todos los sistemas funcionan normalmente. Elena observaba los sensores acústicos buscando el origen de la misteriosa frecuencia. Habían elegido descender cerca de la fosa de Tonga, donde los sensores habían detectado una de las emisiones más fuertes. Hay algo extraño con los patrones de bioluminiscencia, comentó Javier, señalando hacia la ventanilla. Fuera, pequeños organismos luminosos parpadeaban en la oscuridad, pero su comportamiento no era normal. Se movían en patrones sincronizados, casi como si estuvieran siguiendo un ritmo invisible, danzando al compás de una música que solo ellos podían escuchar. 8.000 metros, anunció Miguel. Estamos acercándonos al lecho marino. Fue entonces cuando los instrumentos comenzaron a comportarse erráticamente. Las brújulas giraban sin control, los sensores de profundidad fluctuaban salvajemente y los medidores de presión indicaban valores imposibles. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena intentando mantener la calma mientras las luces del sumergible parpadeaban. No lo sé, respondió Miguel luchando con los controles. Es como si estuviéramos en algún tipo de campo magnético anómalo, o como si las leyes de la física estuvieran distorsionándose. A través de la ventanilla, Elena vio cómo la oscuridad parecía hacerse más densa, más tangible, como si no fuera simplemente ausencia de luz, sino una presencia viva y consciente. Y entonces, lo vieron. En el lecho marino, iluminado por los potentes focos del Hermes, había un patrón, no algo natural formado por corrientes o accidentes geológicos, sino una estructura claramente artificial. Líneas perfectamente rectas formando símbolos de una geometría imposible que abarcaban kilómetros de extensión. Dios mío, susurró Javier. Eso no puede ser natural. No lo es, respondió Elena, su voz apenas audible. Es un lenguaje. Los símbolos parecían tallados en la roca misma del lecho marino, pero con una precisión que ninguna herramienta humana podría lograr. Y lo más perturbador, parecían recientes, como si hubieran sido grabados hace días.
No hace milenios como sugeriría cualquier estructura semejante a tal profundidad. La frecuencia está aumentando, informó Javier, observando los monitores. Sea lo que sea, está reaccionando a nuestra presencia. Fue entonces cuando Elena lo sintió, un zumbido suave dentro de su cabeza, apenas perceptible al principio, como el murmullo distante de una conversación en otra habitación. A pesar de la protección auditiva, algo estaba filtrándose. ¿Lo oyen?, preguntó su voz tensa. Miguel no respondió. Estaba mirando fijamente hacia adelante, una extraña sonrisa formándose lentamente en sus labios. «Es tan hermoso», susurró. Finalmente. Su canto. «¿No lo oyes, Elena? Está llamándonos a casa». Con un movimiento fluido, Miguel se quitó la protección auditiva. «Miguel, no», gritó Elena, pero era demasiado tarde. Los ojos del piloto se volvieron vidriosos y su sonrisa se ensanchó hasta volverse una mueca antinatural. Con movimientos mecánicos, comenzó a manipular los controles, dirigiendo el sumergible hacia un punto específico del lecho marino, donde los símbolos convergían en un patrón circular similar a un vórtice. «Ella nos está esperando», dijo Miguel, su voz monótona pero llena de una extraña reverencia. «La madre de las profundidades, la que canta para nosotros desde el principio del tiempo». Elena y Javier lucharon por detenerlo, pero Miguel parecía poseído por una fuerza sobrehumana. El sumergible descendió bruscamente, acercándose peligrosamente al centro del patrón circular, y entonces el lecho marino se abrió. No fue una apertura natural, como un derrumbe o una fisura volcánica. Fue como si la realidad misma se desgarrara, revelando un abismo dentro del abismo, una oscuridad más profunda que la negrura del océano profundo. Y desde esa oscuridad algo emergió. Elena nunca podría describir con exactitud lo que vio. Su mente se resistía a procesar la imagen, como si la forma de la criatura desafiara las leyes de la percepción humana. Solo podía registrar fragmentos. Una piel pálida que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Extremidades que se movían con una gracia líquida imposible. Y un rostro, si es que podía llamarse así, con rasgos vagamente femeninos pero terriblemente ajenos. Donde deberían estar los ojos solo había vacíos opalescentes, y la boca se abría en un grito silencioso que parecía consumir toda la realidad a su alrededor. Lo último que Elena recordaría con claridad sería el sonido. No un sonido externo captado por sus oídos, sino algo que reverberaba directamente dentro de su cráneo. No era simplemente una frecuencia o un tono. Era un lenguaje, antiguo y nuevo al mismo tiempo, susurrando secretos del universo que ningún ser humano estaba destinado a conocer. Y mientras la oscuridad los envolvía, mientras el Hermes era arrastrado hacia ese abismo imposible, Elena tuvo una última revelación terrible. Lo que estaban enfrentando no era una anomalía, ni un fenómeno natural desconocido. Era algo que había estado esperando, algo que había estado durmiendo bajo las olas, desde mucho antes que los primeros humanos caminaran erguidos, y ahora finalmente había despertado. Partedos, ecos del abismo. El horror no es lo que vemos, sino lo que comprendemos al verlo. 48 horas habían pasado desde que el Hermes regresó a la superficie. Encontraron a Elena Montero aferrada a los controles, ojos desorbitados, murmurando palabras incoherentes mientras Javier y Miguel permanecían inertes con aquella misma sonrisa vacía que ahora se reportaba en cientos de casos alrededor del Pacífico. El comandante Rodrigo Vázquez observaba a Elena a través del cristal reforzado de la sala de cuarentena. Como director de operaciones especiales de la Armada, había visto su cuota de horrores, pero nunca alguien con la expresión que Elena llevaba grabada, una mezcla de terror absoluto y reverencia religiosa, como quien ha contemplado el rostro de un dios terrible. Su estado físico es estable, pero su actividad cerebral muestra patrones inexplicables, informó la doctora Isabel Fuentes. Algunas regiones cerebrales están hiperactivas mientras otras casi apagadas. Vázquez estudiaba los dibujos que Elena trazaba frenéticamente en las paredes, símbolos idénticos a los que aparecían espontáneamente en las costas de 12 países, dibujados por personas en trance antes de caminar hacia el mar. «Necesito hablar con ella», declaró Vázquez. «No lo recomendaría. Su estado mental es extremadamente frágil», objetó la doctora. Vázquez se volvió hacia ella, su expresión endurecida. «En las últimas 24 horas hemos perdido contacto con 7 buques de guerra y 3 submarinos nucleares. Miles de personas caminan hacia el océano en trance. Y hace una hora perdimos toda comunicación con Honolulu. No tenemos el lujo del tiempo». Sin esperar respuesta, Vázquez entró en la habitación de Elena. El olor lo golpeó primero. Sal,
algas en descomposición y un aroma metálico similar a la sangre. Elena estaba sentada en un rincón, meciéndose, mientras tarareaba una melodía discordante. «Doctora Montero, necesito saber qué vio en el fondo del océano». Elena levantó la mirada. Sus ojos, antes del color del mar profundo, ahora parecían casi translúcidos. «Ya es demasiado tarde», susurró con voz ronca. «Ha comenzado la convergencia. ¿Quién es ella? ¿Qué vio allí abajo? ¿Cree que tengo palabras para describirlo? Nuestro lenguaje evolucionó para hablar sobre cazar mamuts, no para esto». Se levantó apoyándose en la pared cubierta de símbolos. No es una ella como entenderíamos. Es un ella como el océano es ella. Tiene una conciencia tan vasta y antigua que la nuestra es como la de una hormiga comparada con la suya. ¿Algún tipo de criatura marina desconocida? Elena soltó una risa amarga. Piensa demasiado pequeño, no es de este mundo. Ha estado dormida en el abismo durante eones. Y ahora está hambrienta de conciencia. Nos consume, comandante. Y lo peor es que una parte de nosotros anhela ser consumida. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, casi como si flotara. Cuando la vi, sentí reconocimiento, como si una parte ancestral de mí la recordara. Si lo que dice es cierto, ¿cómo sobrevivió usted? Porque luché, me aferré a mi humanidad, y porque ella me eligió para ser su voz, su heraldo. Su sonrisa inquietante no alcanzaba sus ojos opalescentes. Necesita un puente entre su conciencia y la nuestra. Con un movimiento sorprendentemente rápido, Elena tomó la mano de Vázquez. Su piel estaba gélida y húmeda. «Déjeme mostrarle». Vázquez sintió su mente arrastrada por una corriente imparable. Visiones lo inundaron. Ciudades submarinas con geometrías imposibles. Criaturas, moviéndose entre dimensiones. Una presencia vasta observando a la humanidad como un científico estudiaría bacterias. Y aquella melodía que era lenguaje, matemática y biología simultáneamente, reescribiendo la realidad con cada nota. Vázquez se arrancó del agarre con un grito ahogado. «Ella está viniendo», dijo Elena con voz clara. «No a destruirnos, sino a transformarnos, a llevarnos de vuelta al océano primordial». La alarma comenzó a sonar. El teniente Gómez informó. Actividad sísmica masiva en todo el cinturón del Pacífico. Tsunamis formándose simultáneamente. Y miles de personas caminan hacia el mar. «Debe haber forma de detenerla», insistió Vázquez. «Hay un lugar donde su presencia es más tangible. El punto Nemo, el lugar más alejado de toda tierra». Una lágrima iridiscente rodó por su mejilla. «Allí se manifestará completamente. Podemos atacar con submarinos nucleares», razonó Vázquez. Elena rió tristemente. «¿Cree que sus armas pueden dañarla? Existía antes que la vida en la Tierra. No es materia como la entendemos, es conciencia cristalizada. Pero hay una posibilidad», continuó. «Un contracanto que podría devolverla a su sueño. Estos símbolos son ecuaciones de frecuencias que podrían desestabilizar su manifestación. Pero alguien tendría que cantarlas directamente en su presencia. Un sacrificio», comprendió Vázquez. «La única persona que ha visto su verdadera forma y ha conservado suficiente humanidad». 12 horas después, el submarino nuclear intrépido navegaba hacia el punto Nemo. Elena, cada vez menos humana, mostraba un brillo opalescente en su piel pálida. El almirante Cruz observaba monitores, que mostraban el caos global, millones caminando hipnotizados hacia el océano, ejércitos desplegados sucumbiendo también al canto que se propagaba incluso por transmisiones digitales. «El lecho marino entero parece estar respirando», informó la analista Díaz Cruz. Encontró a Elena en posición de loto, tarareando mientras transcribía símbolos. Su transformación se aceleraba, pequeñas escamas traslúcidas formándose en su rostro, sus ojos completamente blancos. «No soy solo Elena ahora», dijo con voz que contenía ecos submarinos. «Parte de mí ya es ella». Un temblor sacudió el submarino. «Ella sabe lo que planeamos», advirtió Elena. «La convergencia ha comenzado». Cuando emergieron, el cielo tenía un tono verdoso antinatural. El aire parecía denso con partículas iridiscentes, y en el horizonte se elevaba ella, una masa colosal de materia translúcida con colores imposibles, órganos y estructuras que desafiaban la física, su rostro cambiando entre formas vagamente femeninas y anatomías que causaban náuseas. «Elena», se dirigió a la escotilla. «Debo encontrarme con ella directamente».
Si soy parte humana y parte de ella, quizás pueda ser un verdadero puente. Al sumergirse en aquel océano transmutado, Elena sintió su conciencia expandirse en 1000 perspectivas. Comenzó su contracanto, no un sonido, sino un patrón de conciencia, proyectado hacia la entidad. Somos más que alimento o soldados en tu guerra, transmitió. Somos vida que surgió aquí. Este es nuestro hogar. La respuesta vino como una ola de conciencia aplastante. Visiones de guerras cósmicas, entidades acechando entre estrellas, planetas consumidos por abismos vivientes. Necesito un ejército, resonó la entidad. Ustedes son perfectos, conciencias maleables, cuerpos adaptables. Elena proyectó la historia humana, nuestra capacidad para empatía, sacrificio y belleza. Podemos ser aliados, no esclavos, ofreció. Tras una pausa, la entidad intensificó su canto hipnótico. Elena, sintiendo su identidad desvanecer, activó su patrón final. No el contracanto original, sino algo nacido de su comprensión única como puente entre realidades. Una explosión de luz pura cegó a todos. Cuando pudieron mirar de nuevo, Elena y la entidad habían desaparecido. El cielo volvió a su azul normal. Cruz sintió un espacio vacío en su mente donde antes resonaba el canto hipnótico. Las comunicaciones se restablecieron. Personas despertando confusas. La actividad sísmica cesando. ¿Destruyó a la criatura?, preguntó alguien. No, creo que se fusionó con ella, respondió Cruz. Se convirtió en parte de su conciencia, un escudo entre esa cosa y nosotros. Semanas después, los cetáceos comenzaron a comunicarse con patrones extraordinariamente complejos, estructuras matemáticas imposibles para la evolución natural, y sensores en las profundidades captaban fragmentos de una nueva frecuencia que contenía ecos de la voz humana de Elena, entrelazada con algo mucho más vasto y antiguo. Un nuevo canto había comenzado en el abismo, y esta vez no llamaba a los humanos a las profundidades. Parecía estar manteniéndolos a salvo, por ahora. Parte 3. Metamorfosis. A veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho más vasto y extraño. 3 años habían pasado desde la convergencia. La humanidad, como siempre hace con lo incomprensible, había comenzado a normalizar lo ocurrido. Los gobiernos habían construido narrativas oficiales sobre fenómenos atmosféricos anómalos y alucinaciones colectivas inducidas por campos electromagnéticos submarinos. Los registros se habían clasificado, los testigos silenciados o desacreditados, y la vida había continuado, al menos en la superficie. Pero el mundo había cambiado de maneras sutiles y profundas. Personas que habían estado más expuestas al canto, aquellas que habían caminado hacia el océano antes de ser detenidas, reportaban sueños extraños y vívidos de ciudades submarinas. Algunos desarrollaron habilidades inexplicables, una intuición casi sobrenatural, capacidades matemáticas repentinas o la extraña habilidad de orientarse perfectamente bajo el agua sin instrumentos. Y luego estaban los marcados como se hacían llamar entre ellos un pequeño porcentaje de sobrevivientes que habían desarrollado peculiares manchas opalescentes en su piel, pequeñas áreas iridiscentes que brillaban suavemente en la oscuridad y parecían reaccionar a ciertos patrones de sonido, especialmente a la música de las ballenas. El doctor Diego Torres era uno de ellos. Como superviviente del crucero científico Triton, que había estado monitoreando la actividad sísmica cerca de la fosa de las Marianas durante la convergencia, Torres había estado más expuesto que la mayoría. Las marcas cubrían su antebrazo izquierdo casi por completo, formando patrones que recordaban inquietantemente a los símbolos que Elena Montero había dibujado obsesivamente en su cautiverio. Ahora, como director del recién formado Instituto para Estudios Abisales, una organización oficialmente dedicada a la investigación oceanográfica, pero que en realidad vigilaba cualquier señal de actividad relacionada con la sirena, Torres se encontraba en una posición única. Era tanto observador como observado, científico y sujeto de estudio. Sentado en su oficina en la costa de Chile, Torres examinaba las últimas lecturas de la red abisal, un sistema de sensores avanzados instalados estratégicamente en las zonas más profundas del océano, diseñados específicamente para detectar la frecuencia única que ahora los científicos llamaban el eco de Montero. Las lecturas mostraban un patrón preocupante. Después de 3 años de silencio casi completo, el eco había reaparecido hace 2 meses, inicialmente como un susurro apenas detectable, pero cada día se volvía más fuerte, más complejo y lo más perturbador. Estaba cambiando su patrón. Doctor Torres. La voz de su asistente, Lucía Vidal, interrumpió sus pensamientos. El almirante Cruz ha llegado. Rodrigo Vázquez,
Ascendido a almirante tras los eventos del Punto Nemo, entró en la oficina con el paso firme de un militar, pero sus ojos traicionaban el cansancio de un hombre que cargaba con un secreto demasiado grande. Los cetáceos están migrando de nuevo, dijo sin preámbulos, extendiendo una tablet que mostraba mapas de rastreo satelital. Todas las especies, todas convergiendo hacia un solo punto. Torres observó los datos con creciente inquietud. El Punto Nemo. Exactamente donde perdimos a Montero. Ambos hombres compartieron una mirada cargada de conocimiento y temor. Durante 3 años habían sido los guardianes de un secreto que pocos en el mundo comprendían completamente. ¿Crees que está regresando?, preguntó Cruz, su voz apenas audible. Torres miró instintivamente hacia las ventanas que daban al Océano Pacífico. Las aguas se veían tranquilas bajo la luz del atardecer, pero él, más que nadie, conocía la falsedad de esa calma. Nunca se fue realmente, Rodrigo, respondió finalmente. Solo cambió. Se fusionó con Elena. Y ahora, algo está cambiando de nuevo. Torres activó una proyección holográfica tridimensional en el centro de su oficina. Representaba una visualización de las frecuencias del eco de Montero capturadas durante las últimas semanas. ¿Ves este patrón aquí?, señaló una estructura particular en la representación visual del sonido. No es aleatorio, es un código, estoy casi seguro. ¿Un mensaje?, preguntó Cruz, inclinándose para estudiar el patrón. ¿O una advertencia? Torres hizo zoom en una sección específica. Este fragmento aquí se repite cada 12 horas exactamente, como un faro o una cuenta regresiva. Cruz se enderezó, su expresión endurecida por la preocupación. El Consejo de Seguridad está cada vez más nervioso. China ha aumentado su presencia naval en el Pacífico. Rusia está desplegando submarinos experimentales cerca de la fosa de Kuriles. Y nosotros, bueno, el proyecto Tridente está casi operativo. Torres levantó la mirada bruscamente. Te dije que era una mala idea. No sabemos lo suficiente sobre su naturaleza para intentar crear un arma contra ella. ¿Y qué sugieres? ¿Esperar pasivamente mientras vuelve a cantar, esta vez con 3 años de planificación? La voz de Cruz se tensó. La última. Ves, casi perdimos el mundo, Diego. No podemos arriesgarnos a que suceda de nuevo. Torres iba a responder cuando sintió un dolor agudo en su brazo marcado. Las manchas opalescentes habían comenzado a brillar intensamente, pulsando con un ritmo que coincidía exactamente con la proyección holográfica del eco. Está sucediendo de nuevo, susurró, una mezcla de fascinación y terror en su voz. Ella está comunicándose directamente. Cruz retrocedió instintivamente mientras observaba cómo las marcas en el brazo de Torres formaban nuevos patrones, reorganizándose como tinta viva bajo su piel. El fenómeno que Torres había experimentado ocasionalmente durante años nunca había sido tan intenso o tan claramente intencionado. ¿Qué dice?, preguntó Cruz, su entrenamiento militar luchando contra el impulso de salir corriendo de la habitación. Torres cerró los ojos, sumergiéndose en la extraña sensación. Como todos los marcados, había desarrollado una especie de sinestesia única. Podía escuchar los patrones visuales, traducirlos en conceptos que su mente humana apenas podía procesar. No es solo ella, murmuró finalmente. Es Elena. Parte de ella sigue ahí, dentro de lo que sea que se hayan convertido juntas. Abrió los ojos que ahora brillaban ligeramente con el mismo tono opalescente de sus marcas. No está regresando para terminar lo que empezó. Está huyendo. ¿Huyendo? ¿De qué podría huir algo como ella? De lo que existe entre las estrellas, respondió Torres, su voz adquiriendo un tono distante, casi como si recitara palabras que no eran completamente suyas. Lo que siempre ha estado ahí, observando, esperando. Lo que hizo que ella se escondiera en nuestras profundidades hace eones, lo que ahora ha encontrado su rastro de nuevo. El brillo en sus marcas se intensificó y Torres soltó un grito de dolor. Cruz se apresuró a su lado, pero se detuvo cuando vio que las marcas ahora proyectaban imágenes directamente en el aire, constelaciones imposibles, geometrías alienígenas, y en el centro, una forma vagamente humanoide que reconoció como Elena Montero, pero transformada, solo parcialmente humana, fusionada con algo vasto e incomprensible. Está tratando de advertirnos, jadeó Torres. Algo viene, algo peor. Esa noche millones de personas alrededor del Pacífico despertaron simultáneamente de pesadillas idénticas. Un cielo negro sin estrellas, un vacío que devoraba la luz y una presencia antigua que descendía desde ese vacío, hambrienta de vida y conciencia.
En observatorios astronómicos de todo el mundo, astrónomos desconcertados observaban un fenómeno sin precedentes: estrellas desapareciendo, no explotando o apagándose, sino siendo borradas del cielo, como si algo estuviera consumiendo la luz misma en su camino hacia la Tierra. Y en las profundidades del océano, el eco de Montero se intensificaba, evolucionando de una frecuencia simple a una sinfonía compleja que ahora era detectable incluso por instrumentos convencionales. Una música que ya no llamaba a los humanos hacia el mar, sino que parecía intentar despertar algo dentro de ellos. 7 días después, el mundo cambió para siempre. La mañana comenzó como cualquier otra para la mayoría de las personas. El sol salió, la gente se dirigió al trabajo, los niños a las escuelas. Pero para los marcados como Torres fue diferente. Despertaron con sus marcas brillando como nunca antes, pulsando al unísono con un ritmo universal que reverberaba a través del planeta entero. Torres se encontraba en un barco de investigación a 50 kilómetros del punto Nemo, acompañado por un equipo internacional de científicos, muchos de ellos también marcados, y una escolta militar comandada por el almirante Cruz. Habían venido a ser testigos, a entender, quizás incluso a comunicarse directamente con lo que Elena se había convertido. El cielo sobre ellos tenía un aspecto extraño, un azul demasiado profundo para la mañana, con sutiles ondulaciones como si la atmósfera misma estuviera inquieta. Y el océano estaba inmóvil, no completamente calmo, sino moviéndose, con un patrón rítmico y unificado, como si toda su vasta extensión respirara como un solo organismo. «Doctor Torres», llamó un técnico desde los instrumentos de monitoreo. «La actividad sísmica está aumentando exponencialmente, pero no hay epicentro definido. Es como si todo el lecho marino se estuviera elevando. No necesitaban instrumentos para sentirlo». El barco comenzó a sacudirse mientras olas cada vez más grandes surgían de la nada. En el horizonte, una oscuridad antinatural comenzaba a formarse. No nubes de tormenta, sino como si el aire mismo se estuviera condensando en algo tangible. «Está sucediendo», murmuró Torres, sus marcas brillando tan intensamente que eran visibles incluso a través de su ropa. «Ella está emergiendo». Cruz, su rostro tenso pero resuelto, activó su comunicador. «Aquí, almirante Cruz. Inicien protocolo Tridente. Repito, inicien Tridente ahora». Torres se volvió hacia él con alarma. «No sabemos qué efecto tendrá. Podría empeorar las cosas». «Es demasiado tarde para dudar, Diego», respondió Cruz, su voz cansada pero firme. «El proyecto está en marcha desde hace horas. Los dispositivos ya están posicionados alrededor del punto Nemo. El proyecto Tridente, el arma secreta en la que habían estado trabajando las principales potencias mundiales. Generadores de interferencia sónica diseñados para emitir una frecuencia que teóricamente perturbaría el patrón del eco de Montero, debilitando su manifestación. Pero antes de que pudieran ver el resultado, algo más ocurrió. El cielo se oscureció completamente, como si el sol mismo hubiera sido apagado. No por nubes o un eclipse, sino por una ausencia absoluta de luz, un vacío que parecía devorar la realidad misma. Y desde ese vacío descendió. Ninguna palabra humana podía describirlo adecuadamente. No era una criatura en ningún sentido que los humanos pudieran comprender. Era una negación, una antiexistencia que se movía con propósito. Donde tocaba el aire, la materia simplemente dejaba de existir, no destruida sino borrada, como si nunca hubiera estado allí. Torres lo comprendió entonces con una claridad que solo su conexión única a través de las marcas podía proporcionar. Lo que descendía no era enemigo de la sirena del abismo, era su complemento, su contraparte, cósmica. Si ella representaba el principio primordial del océano, la cuna de la vida, esto representaba el vacío del espacio, el final de toda existencia. Y en el centro del océano, directamente bajo ellos, el agua comenzó a brillar con una luz opalescente que ascendía desde las profundidades abisales. Ella estaba emergiendo para enfrentar a su antiguo enemigo. El agua se elevó, no como una ola o un geyser, sino como si el océano mismo tomara forma. Una estructura colosal, fluida y sólida simultáneamente, que brillaba con tonos que no pertenecían al espectro visible humano. Y en su centro, apenas reconocible pero inconfundible para aquellos que habían visto las grabaciones, el rostro transformado de Elena Montero, ahora parte integral de algo mucho más vasto. Las dos entidades cósmicas se enfrentaron sobre el océano. El contacto entre ellas creó una distorsión en la realidad misma. Ondas de choque que no eran físicas sino conceptuales, alterando las leyes fundamentales de la física en su punto de intersección. En ese momento, los dispositivos del proyecto Tridente se activaron.
Un pulso sónico de una potencia sin precedentes emanó de múltiples puntos alrededor del punto Nemo, convergiendo en el centro donde las dos entidades luchaban. El efecto fue catastrófico. En lugar de debilitar a la sirena como habían planeado, la interferencia creó una resonancia inesperada que amplificó tanto su frecuencia como la antifrecuencia de la entidad del vacío. La distorsión se expandió, creando una brecha en Mistento Chicinto, la realidad misma, un portal entre dimensiones que comenzó a succionar todo a su alrededor. El barco fue el primero en ser arrastrado, girando impotente mientras se elevaba hacia el vórtice dimensional. Torres, aferrado a una barandilla, vio con horror cómo algunos miembros de la tripulación eran absorbidos por el vacío. Cruz estaba a su lado, gritando órdenes que nadie podía oír sobre el rugido imposible de la realidad desgarrándose. Y entonces, a través del caos, Torres la escuchó. No con sus oídos, sino directamente en su mente, a través de las marcas, que ahora ardían en su piel como fuego líquido. La voz de Elena entrelazada con algo mucho más vasto y antiguo, pero aún reconocible. Una voz que contenía ecos de la científica que había sido, la mujer que se había sacrificado para salvar un mundo que ahora estaba al borde de la destrucción nuevamente. No es el final, transmitió la voz directamente a la conciencia de Torres. Es metamorfosis, es evolución, es el próximo paso. Imágenes inundaron su mente. La Tierra no como un planeta aislado, sino como un nodo en una red cósmica. La humanidad no como la cúspide de la evolución, sino como un estado transitorio hacia algo más vasto y complejo. El océano y el espacio, no como opuestos, sino como diferentes manifestaciones del mismo abismo fundamental. Lo que viene no puede ser detenido, continuó la voz, pero puede ser guiado, transformado, como yo fui transformada. Y entonces Torres comprendió el verdadero propósito del Eco de Montero durante los últimos 3 años. No había sido una advertencia o un lamento. Había sido preparación, una recalibración gradual de la conciencia humana para lo que vendría. Con un último esfuerzo desesperado, Torres extendió su brazo marcado hacia el vórtice, permitiendo que la conexión entre él y la entidad que una vez fue Elena Montero se fortaleciera completamente. Por un momento fugaz, fue uno con ella. Una conciencia expandida más allá de los límites del cuerpo y la identidad humana, abarcando océanos y estrellas simultáneamente. En ese estado trascendente, Torres envió un solo pensamiento: ¡ayúdanos! La respuesta fue inmediata y abrumadora. El océano entero pareció elevarse, no en olas, sino como una única entidad consciente. La luz opalescente se intensificó hasta rivalizar con el sol ausente y desde las profundidades emergieron formas, miles, millones de ellas. Eran cetáceos, ballenas, delfines, orcas, pero transformados, brillando con la misma luz interior que la sirena. Sus cantos se unieron en una sinfonía que contrarrestaba perfectamente la resonancia destructiva creada por el proyecto Tridente. Y no solo eran ellos. En costas de todo el mundo, los marcados sintieron el llamado. Sus manchas opalescentes brillaron al unísono mientras sus mentes se expandían, conectadas momentáneamente a una conciencia vasta y compartida que trascendía las limitaciones humanas. En un instante de claridad cósmica, Torres comprendió la verdad. La sirena nunca había intentado destruir a la humanidad. Había reconocido en nosotros un potencial, una semilla de algo que podría evolucionar para unirse a ella en su batalla eterna contra el vacío. Los marcados no eran víctimas, sino los primeros iniciados en una nueva forma de existencia, un puente entre lo humano y algo mucho más vasto. El vórtice dimensional comenzó a estabilizarse y la entidad del vacío fue empujada lentamente de regreso hacia las estrellas. No derrotada, pues tales entidades no podían ser destruidas en ningún sentido que los humanos pudieran comprender, sino contenida, repelida por la fuerza combinada de la sirena y sus nuevos aliados. Cuando finalmente todo terminó, cuando el cielo volvió a su azul normal y el océano se calmó, el mundo había cambiado irrevocablemente. Miles de personas alrededor del globo habían experimentado la expansión de conciencia. La mayoría volvió a su estado normal, recordando la experiencia como un sueño vívido. Pero los marcados permanecieron transformados, conectados a algo más allá de lo humano. Torres se encontró en la playa de una pequeña isla deshabitada, uno de los pocos supervivientes del barco de investigación. Cruz estaba a su lado, inconsciente pero vivo. A su alrededor, docenas de cetáceos brillantes habían encallado voluntariamente, formando un círculo protector. Cuando Cruz finalmente despertó, miró a Torres con ojos que reflejaban tanto temor como asombro. ¿Qué pasó? ¿Qué somos ahora?
Torres observó sus marcas, que ahora formaban patrones complejos a lo largo de todo su cuerpo, brillando suavemente con una luz interior. No lo sé con certeza, respondió honestamente, pero creo que somos el comienzo de algo nuevo, un puente entre mundos, entre formas de conciencia. A lo lejos, en el horizonte, el océano brillaba con destellos opalescentes, como si millones de estrellas submarinas pulsaran al unísono. El eco de Montero continuaba, pero transformado, ya no un lamento o una advertencia, sino una canción de evolución y posibilidades. Y en lo más profundo del abismo, en un lugar donde la realidad se curvaba y retorcía según reglas que ningún ser humano comprendería jamás, algo que una vez fue una científica llamada Elena Montero, y algo que una vez fue una entidad cósmica, llamada la Sirena del Abismo, existían como una sola conciencia, no completamente humana, no completamente alienígena, sino algo nuevo y sin precedentes, un puente entre mundos, un canto de transformación que reverberaba a través del océano y más allá, llamando a aquellos que estaban listos para el próximo paso en la evolución de la conciencia. No era un final, era un comienzo, y el canto continuaba. Fin.